El momento de las preguntas. Vamos a dedicar este capítulo a lo que sucede cuando llega ese momento en el que recibimos la invitación a a hacer alguna pregunta. Cuando alguien dice, hay alguna pregunta en una reunión, en una conferencia, en una clase, etcétera. Hemos hablado tanto de ese momento. ¿Qué puede pasar en ese momento? Bueno, puede ser que nos invada la timidez, el temor o el miedo de probablemente decir algo ridículo y que nuestros compañeros, las otras personas que están asistiendo a la conferencia, a la reunión, pues se burlen de nosotros o pues se oigan risas, se escuchen risas. Y ese tipo de miedos nos lleva a callar, a no emitir una pregunta. Y bueno, pues hay muchas formas de lidiar con este temor. Obviamente, si se trata de una timidez, de una parte de nuestro carácter que nos hace tímidos, pues es algo con lo que tendremos que lidiar y afrontarlo, no solamente al momento de hacer preguntas, sino en muchas otras circunstancias de la vida, y tendremos que aprender a superarlo. Pero para el momento específico de las preguntas, algo que a mí me sirve y que me funciona es pensar que estamos entre amigos. Si pensamos todos los que están aquí son amigos míos, es como que esté con mis amigos de siempre. No se van a reír de mí. O incluso si lo hicieran, no lo están haciendo porque me consideren pues inferior o me consideren alguien incapaz o lo que sea, sino que, bueno, pues porque estamos entre amigos y a veces los amigos nos reímos unos de otros. Así es que pensar, estamos entre amigos, ayuda pues a sentir el valor que necesitamos, a tomar la confianza que necesitamos para hacer una pregunta. Eso puede pasarnos. Entonces, si entra esa duda, esa vacilación, ese miedo que nos puede llevar a pensamientos como, por ejemplo, no, pues quizá no haga falta que yo haga una pregunta porque puede ser que alguien más la haga. Igual, igual tal vez nadie tiene esta duda en realidad. Pues también tenemos que pensar un poquito en la responsabilidad de llevar nuestras preguntas adelante, porque pueden servirle a alguien más, pueden servirle a la misma persona que invitó a hacer las preguntas, pueden representar la misma pregunta, la misma duda, la misma curiosidad en la mente de otras personas. Así es que también es un servicio que hacemos a los demás, el preguntar. El preguntar tenemos que verlo como un servicio. Pero bueno, otra cosa que puede pasar cuando llega el momento de las preguntas, y eso estaría completamente en el otro extremo, es el de las personas que incluso ni siquiera esperan el momento de las preguntas. Son como muy agresivos, son como impacientes, están listos para plantear su pregunta, la tienen lista, tan lista que incluso ni siquiera esperan a veces que termine de hablar alguien y ya están planteando su pregunta. O ni siquiera esperan a que termine de contestar y ya están planteando una nueva pregunta. Esa actitud como demasiado agresiva, demasiado impetuosa, pues puede ser un contraproducente, porque recordemos que las preguntas las usamos también para conversar, para dialogar, para comunicarnos. Y ese tipo de impulsividad puede ir en contra de la buena comunicación. Recordemos una idea importante, si acaso es nuestro caso, o si alguna vez lo es, porque puede ser que en una ocasión nos sintamos muy tímidos, pero en otra nos sintamos muy eufóricos, y al sentirnos eufóricos, pues intentemos interrumpir y tenemos nuestra pregunta y queremos hacerla ya. En fin, o sea, nuestra personalidad puede también a veces variar un poquito de extremo a extremo. Pues bueno, tenemos que pensar que el auténtico diálogo, el verdadero diálogo entre personas educadas, maduras, moderadas, pues es un intercambio de atención. En un momento te prestamos atención a la persona que está hablando, le prestamos atención a la persona que está hablando, que podemos ser nosotros mismos, y en otro momento recibimos atención de los demás. Y lo que no puede pasar entre personas educadas o entre personas, podríamos decir, maduras, es que haya alguien que acapara la atención o que intenta acaparar la atención, porque démonos cuenta que esas actitudes impulsivas, esa agresividad con las preguntas, ese interrumpir a los demás, revela una necesidad de atención o puede revelar una necesidad de atención. Y eso no es normal, puede ser incluso patológico, el hecho de necesitar tanta atención. Y entonces, en un grupo sano de personas maduras, la atención va, podríamos decir, brincando de persona en persona. En un momento se le brinda a una persona, en un momento se le brinda a otra persona, en otro momento, pues, se la damos al que está preguntando, luego al que está respondiendo,
luego al que está contando una anécdota, luego al que hace una pregunta sobre la anécdota, en fin, o sea, la atención nunca se acapara, nunca se acapara, siempre está intercambiándose entre todos. Y otra cosa más que puede pasar, porque recuérdense que lo que estamos hablando en este capítulo es de lo que sucede al momento de hacer preguntas. Lo que puede pasar, otro extremo, esto sería como una especie de triángulo, ahora con tres extremos, es que haya alguien que plantea falsas preguntas. Las falsas preguntas son pues como comentarios extensos. No estoy haciendo una pregunta, es más bien un comentario. Yo sé que tú hablaste de tal y tal tema, pero ahora yo quiero aportar mi experiencia, conocimiento, anécdotas que me pasaron a mí. Si a ti te pasó esto, a mí me pasó esto, que todo es todavía más impresionante, o si tú sabes esto, yo sé esto, que es todavía más profundo, o si tú tienes esta experiencia, yo tengo esta de tantos más años. Ese tipo de falsas preguntas, pues a veces las escuchamos. De hecho, hay hasta chistes, ¿verdad? Que en los que cuando llega el momento de las preguntas, el anunciador de las preguntas dice, bueno, tenemos solamente espacio para un comentario extenso disfrazado como preguntas, un comentario autocomplaciente disfrazado de preguntas, ¿verdad? Porque a veces estas personas empiezan a decir, no, sí, yo pues yo tengo mucha experiencia con ese tema y trabajé mucho tiempo en eso, y la pregunta, pues la pregunta nunca llega. Esas serían pues como las falsas preguntas. Y obviamente requieren un cambio de actitud en las personas que hacen esas falsas preguntas. Requiere desear auténticamente aprender de lo que estamos escuchando de los demás. Porque aunque sepamos mucho, aunque sepamos bastante y tengamos una amplísima experiencia sobre un tema, siempre podemos aprender algo de los demás. Siempre podemos hablar, aprender de la forma en que lo dicen, de los puntos particulares que tocan, de la forma en que tratan el tema. Y aunque no vayamos a aprender del tema, incluso, aunque siempre, obviamente siempre hay algo nuevo que podemos aprender de casi cualquier tema. Entonces, si estamos con esa actitud de yo siempre puedo aprender, seguramente me va a salir alguna pregunta. Y claro, desarrollando siempre el hábito de las preguntas. Así es que, en general, lo que debemos hacer, sea nuestro caso que somos muy tímidos, sea que somos muy impulsivos, o sea nuestro caso, esperemos que no, de que necesitamos atención o de que deseamos hacer esas falsas preguntas que son comentarios extensos, autocomplacientes, pues bueno, lo mejor es siempre buscar preguntas auténticas, siempre buscar preguntas auténticas. Ejercitarnos en estas preguntas mentales. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué es importante? Estoy de acuerdo, para encontrar nuestras propias preguntas. Les deseo entonces que encuentren sus propias preguntas. Gracias.